Buen día. Estamos celebrando ya el Jueves Santo. En este día quisiera compartir con ustedes una lección divina, es decir, una reflexión de la palabra de Dios, del Evangelio que escucharemos en la celebración de la tarde. Les invito a que reflexionemos juntos el pasaje de Juan 13, 1 al 15. Es el pasaje que habla del lavatorio de los pies, el camino de la comunión con Jesús. El pasaje en el que el evangelista señala que Jesús nos amó hasta el extremo. Entremos pues en el Triduo Pascual. Con la celebración vespertina, llamada también Misa en la Cena del Señor, evocamos y hacemos presente la última cena de Jesús con sus discípulos antes de su pasión. Así entramos en el corazón del año litúrgico, es decir, del gran Triduo Pascual. Precisamente el Triduo Pascual se coloca en el centro del año litúrgico por su función de memorial de los eventos que caracterizan la Pascua cristiana. El Triduo Pascual recuerda los acontecimientos más importantes de nuestra fe. Como la comunidad de Israel, también la Iglesia mantiene viva la memoria de la misericordia de Dios que pasa, porque también para nosotros es Pascua. Pascua significa paso. Dios está pasando por nuestra vida. Por eso la Iglesia mantiene viva la memoria de la misericordia de Dios que pasa continuamente por su historia y refunda su existencia como pueblo de Dios, con base en esta perenne voluntad de reconciliación que Dios tiene para con nosotros. El centro de este memorial es el misterio pascual de la muerte y resurrección de Jesús. En la muerte de Jesús, Dios ha asumido la naturaleza humana hasta la muerte de cruz, dice San Pablo en su carta a los Filipenses. A través de ella, Jesús se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. De hecho, la cruz de Jesús no se puede separar de su resurrección, que es el fundamento de nuestra esperanza. Y este es nuestro futuro, sepultados con su muerte, para que también nosotros vivamos una vida nueva. Todo esto se recoge en la Eucaristía que se celebra hoy y el domingo de Pascua. Hoy hacemos memoria de aquella primera Eucaristía, la primera misa que Jesús celebró, y al mismo tiempo la actualizamos como recuerdo del pasado, como presencia en el hoy de nuestras comunidades, al mismo tiempo de esperanza y profecía para el futuro. El cuerpo y la sangre eucarísticos de Jesús nos asegura su presencia a lo largo de la historia. Es Jesús mismo quien establece de manera concreta en la Eucaristía la permanencia visible y misteriosa de su muerte en la cruz por nosotros. Cada vez que celebramos la Eucaristía, Cristo renueva su sacrificio redentor. Este sacrificio que manifiesta su supremo amor por la humanidad. En la Eucaristía manifestamos la venida continua de Jesús entre nosotros para salvarnos y santificarnos. Es así como en cada celebración su corazón traspasado por la lanza se abre para derramar el Espíritu Santo sobre la Iglesia y sobre el mundo. Para profundizar en esto se nos propone leer hoy el relato del lavatorio de los pies. Notemos que en la última cena el evangelista Juan no habla de la institución de la Eucaristía, porque él ya ha hablado ampliamente de la Eucaristía en el discurso del pan de vida, capítulo 6 de su Evangelio. San Juan prefiere colocar aquí un gesto que indica el significado último de la Eucaristía, como acto de amor extremo de Jesús por los suyos, manifestación de un servicio pleno hacia los discípulos. Y comienza diciendo el pasaje que habla del lavatorio de los pies, la hora del amor supremo. La última parte del Evangelio de San Juan se abre con una introducción solemne. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. El evangelista Juan nos ayuda a recorrer atentamente el último día de Jesús con sus discípulos,
Así nos hace comprender que efectivamente ha llegado la hora tan esperada por Jesús, la hora ardientemente deseada, cuidadosamente preparada, frecuentemente anunciada. Es la hora en que manifiesta su amor infinito, entregándose a quien lo traiciona, con el don supremo de su libertad. Dos aspectos pues se ponen de relieve. Esta es la hora en que Jesús regresa a la casa del Padre. Había llegado la hora de pasar de este mundo al Padre, así dice el evangelista. Él conoce el camino y la meta. Esta es la hora en que Jesús da la máxima prueba de su amor. Dice el evangelista, los amó hasta el extremo. Jesús señala que el amor de Jesús viene de Dios y es por tanto un amor gratuito y total. La cruz de Jesús será la manifestación de este amor divino, afecto supremo que ama hasta las últimas consecuencias, hasta el extremo de sus fuerzas. Y el marco es el de la Pascua hebrea, dice el evangelista San Juan, antes de la fiesta de la Pascua. En ella el pueblo de Israel celebra con gratitud los beneficios de Dios, quien lo liberó de la esclavitud y lo hizo su pueblo. Jesús lleva a su cumplimiento esta liberación, arrancando al hombre de la esclavitud del pecado y de la muerte, y dándole la comunión plena con Dios. El gesto simbólico que Jesús va a realizar del lavatorio de los pies muestra la significación de la entrega de su vida y el valor ejemplar que ésta tiene para todo discípulo. El lavatorio de los pies, el episodio del lavatorio de los pies es un signo que revela un misterio mucho más grande que lo que una primera lectura inmediata pudiera sugerir. El gesto contiene una catequesis bautismal y al mismo tiempo una enseñanza sobre la humildad, una ilustración eficaz del mandamiento del amor fraterno a la manera de Jesús, el amor que acepta morir para ser fecundo. Y dice el evangelista durante la cena, es decir, en la cena, donde el vivir en comunión encuentra su mejor expresión, pesa la sombra de la traición que rompe la amistad. Pero mientras el traidor se mueve orientado por el diablo, Jesús lo hace dejándose determinar por Dios. Lo que Jesús ha hecho y va a hacer proviene de su comunión con Dios. Ahí radica la libertad que hará que la muerte que le aguarda sea realmente un don de amor por los suyos y por los hijos de Dios dispersos. El Padre le había puesto todo en sus manos, dice el evangelista. El amor del pastor protegerá a los discípulos de un mundo que quisiera poder arrancarlos de la comunión de vida con su Maestro. Y aunque ellos lo traicionen, Jesús reforzará los vínculos con ellos y les ofrecerá un perdón pleno. Y por lo tanto, lavar los pies constituye una promesa de aquel perdón que el crucificado le ofrecerá a sus discípulos en la tarde del día de la resurrección. Así que antes de ser un acto ejemplar en el que Jesús efectivamente nos está poniendo ejemplo de lo que tenemos que hacer, en realidad el lavatorio de los pies es un signo del perdón que el crucificado le ofrece a sus discípulos. Y se puso a lavar los pies a los discípulos, dice el evangelista. Notemos pues los movimientos de Jesús para demostrar su amor. Se levanta de la mesa primero, se quita los mantos, los vestidos, o sea el manto. Segundo, se amarra una toalla alrededor de la cintura. Tercero, echa agua en un recipiente. Cuarto, y les lava los pies a los discípulos y se los seca con una toalla que lleva en la cintura. El lavatorio de los pies está enmarcado pues por el quitarse y volverse a poner los vestidos. Este movimiento nos reenvía al gesto del buen pastor de las ovejas, quien se despoja de su propia vida para dársela a las ovejas. De hecho, se puede notar que los verbos que se usan en el texto son los mismos verbos que se utilizan en el capítulo del buen pastor cuando se dice que ofrece su propia vida y la retoma. El despojo del manto y del amarrarse la toalla son por lo tanto una evocación del misterio de la pasión y de la resurrección, que el lavatorio de los pies hace presente de manera simbólica. Jesús se comporta como un servidor, a la manera de un esclavo de la mesa, ya que su muerte es precisamente eso, un acto de servicio por la humanidad. Y así llegamos a entender que el lavatorio de los pies sustituye el de la institución de la Eucaristía, precisamente porque explica lo que sucede en el Calvario. En el lavatorio de los pies contemplamos la manifestación del amor trinitario de Jesús, que se humilla, que se pone al alcance y a disposición de todo hombre.
revelándonos así que Dios es humilde y manifiesta su omnipotencia y su suprema libertad en la aparente debilidad. Ahora viene el diálogo con Pedro. La reacción de Pedro no tarda. El Evangelio de San Juan nos muestra a Pedro que se resiste a que Jesús le lave los pies. Pedro representa al discípulo que tiene dificultad para entender la lógica del amor de su maestro y para dejarse conducir con docilidad por la voluntad de su Señor. ¿Cómo nos pasa eso? Frecuentemente nos pasa eso en la vida cristiana. Pedro no puede aceptar la humildad de su maestro. Se trata de un acto de servicio que según él no está a la altura de la dignidad de su maestro. Pedro quiere enseñarle a Jesús. Pedro parece ser el maestro en vez de ser el discípulo. En la cultura antigua los pies representan el extremo de la impureza. Por eso lavar los pies era una acción que solo podían realizar los esclavos. Pedro se escandaliza de lo que Jesús está haciendo. Y dicho escándalo pone en evidencia la distancia entre su modo de ver las cosas y el modo como Jesús las ve. A veces tenemos que convertirnos de esas maneras de ver a Dios, de esas maneras de concebir el Evangelio, de esas maneras de concebir a Jesús, que nosotros tenemos y que no coinciden con las que el Señor tiene. Jesús entonces le explica a Pedro que él ahora no puede comprender lo que está haciendo por él, pero en sus palabras le hace una promesa: lo comprenderás más tarde. A la luz de la Pascua no se escandalizará más por todo lo que el Señor hizo por él y por los otros discípulos. Más bien aquel gesto constituirá un mensaje brillante del misterio del amor purificador de la pasión, amor que los hace capaces de amor en la perfecta unión con Dios. De esta forma se podrá tomar parte en su propio destino. Por último, el valor ejemplar de Jesús, del gesto de Jesús. Los versículos 12 al 15 hacen la aplicación del lavatorio de los pies a la vida de los discípulos, porque Jesús le dice a los discípulos que hagan lo mismo, para sugerir precisamente el estilo de la comunidad de los verdaderos discípulos, cómo debemos comportarnos los unos con los otros. Precisamente aquel que es el Señor y el Maestro se ha hecho siervo por nosotros y por tanto la comunidad de los discípulos está llamada a continuar esta praxis de humillación en los servicios, a veces incluso despreciables a los ojos del mundo, para dar vida en abundancia a los humillados de la tierra. Ese estilo de vida estará marcado por la reciprocidad. Irá siempre en doble dirección, ya que se trata de estar disponibles para hacerse siervos de los hermanos por amor, pero también para saber acoger con sencillez y gratitud y alegría los servicios que otros hacen por nosotros. Es decir, saber servir y saber ser servidos. Sí, porque para ambas cosas se necesita humildad, para servir a los demás y para dejarnos servir por los demás. Jesús subraya que tal servicio será un lavarse los pies unos a otros. En otras palabras, consistirá en aceptar los límites, los defectos, las ofensas del hermano y al mismo tiempo que se reconocerán los propios límites y las ofensas a los hermanos. En fin, retengamos pues la doble lección. Solo del reconocimiento del gran amor con el cual hemos sido amados podemos madurar nuevas actitudes de perdón y de servicio con todos los que nos rodean. Solamente comprendiendo que aquel que no vino a ser servido sino a servir ha dado su vida por nosotros para que fuéramos perdonados, para que fuéramos redimidos, para que fuéramos salvados. Solamente en la medida en que comprendamos este grande servicio que Jesús ha hecho a la humanidad y a cada uno de nosotros, entonces maduraremos nuevas actitudes de perdón y de servicio con todos los que nos rodean. Entenderemos que estamos llamados a servir si queremos ser discípulos de Jesús, discípulos auténticos del Maestro. Por lo tanto, dejémonos aferrar por el amor de Cristo, para que nazca de nuestro corazón una caridad y una alabanza sincera. Jesús pide que lo imitemos para que a través de los servicios humildes de amor a los hermanos podamos transformar el mundo y ofrecerlo al Padre en unión con su ofrenda en la cruz. Esa es la raíz de la sacerdotalidad de nuestra vida. Les invito a que terminemos este momento de meditación con estas sencillas preguntas. Para cultivar las semillas de la palabra de Dios en nuestro corazón, preguntémonos: ¿qué relación hay entre el gesto del lavatorio de los pies, la Eucaristía y la muerte de Jesús en la cruz? ¿Por qué Pedro no quería dejarse lavar los pies? ¿Qué le enseña Jesús? ¿Qué relación tiene con el bautismo? ¿Qué servicios concretos
Nos está pidiendo Jesús en esa etapa de nuestra vida, en este momento que nos toca vivir tan urgente, tan grave. ¿Estamos disponibles con libertad de corazón o nos estamos resistiendo? ¿Qué gestos concretos de amor humilde y servicial podríamos hacer hoy o en estos días para aliviar el dolor de nuestros hermanos que sufren y para dar respuesta a sus necesidades? Que la palabra del Señor nos ayude pues este Jueves Santo a pensar concretamente en nuestra vida, porque si la palabra de Dios no nos lleva a interpelar nuestra vida, a cambiar actitudes y comportamientos, entonces quedará en letra muerta. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo. Dejémonos penetrar por la palabra del Señor, dejémonos cambiar por ella. Les invito a que participen en las celebraciones de este día Jueves Santo con mucha fe, con mucha devoción y sobre todo a que agradezcamos a Dios por este triple don, el don de la Eucaristía. El Jueves Santo fue instituida la Eucaristía, el don del sacerdocio, porque Jesús quiso unir al sacerdocio y a la Eucaristía de tal forma que no puede haber Eucaristía sin sacerdotes, pero también Jesús nos mandó la caridad, el mandato de la caridad que acabamos de escuchar se explicita en el lavatorio de los pies, llamados pues a amarnos unos a otros como Él nos amó. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Si Dios lo permite, continuaremos estas reflexiones para los días santos, Viernes Santo y Vigilia Pascual, y para el domingo de Pascua. Que Dios los acompañe.